ofrecer el sacrificio que les da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vamos a disponernos para celebrar esta misa, ofreciéndole a Dios las intenciones que tenemos para celebrarla, agradecer la vida que nos concede, el nuevo día que experimentamos, pedir por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por toda esta comunidad parroquial confiada a la mediación de la medallita milagrosa. Encomendamos también a los ancianitos y enfermos, pidiendo por su salud y fortaleza, encomendando a Edgar Ornelas y Anita Montalbán. Pedimos también por sacerdotes religiosos, religiosas, misioneros del mundo entero, por el sector salud, que atiende la necesidad de los enfermos, doctores, enfermeras y todos los que colaboran en este aspecto. Pedimos por nuestra nación mexicana y sus gobernantes civiles. Encomendamos a las familias Robles Franco, Ornelas Heredia, Heredia Cruz, Heredia Silva, Heredia López, Heredia Padilla, Pérez Rodríguez, Pérez López, López Chávez, Guerrero López, Dávila Rodríguez, Zapata Hermosillo, González Hernández, Martínez Díaz, Macías Mora, Guerrero Valtierra, López Alba. Encomendamos también a la nación mexicana y sus gobernantes civiles, a Conchita Verdín y su familia. Encomendamos también el eterno descanso de nuestros familiares y amigos, Francisco, Manuel y Rogelio Heredia, Juanita Cruz. En su novenario de misas por su fallecimiento encomendamos a Ignacio Ramos y José de Jesús Robles. Las intenciones que tengan al venir a misa se las ofrecemos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La alegría y la paz de Cristo Jesús esté siempre con cada uno de ustedes. Al estar reunidos para celebrar esta Eucaristía, a Dios le pedimos que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Juntos recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojados del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste ya en cada uno de nosotros, gracias a los sacramentos pascuales, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban,
lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo y los ancianos a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá?
Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que creas en aquel a quien Él ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros nos ponemos a ver la televisión, ordinariamente aparecen ciertos comerciales que en el fondo de lo que anuncian también tienen una situación complementaria. Por ejemplo, hay uno que dice: aliméntate y come sanamente, después de una golosina o de algo que nos están ofreciendo como producto. Si nosotros como cristianos, a razón de celebrar la Eucaristía y reconocer que celebramos la presencia de Cristo, que la actualizamos en el sacramento de la Eucaristía, entonces podríamos reconocer con naturalidad que alimentarnos de la palabra, celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo de una forma asidua y constante, entonces no estaríamos solamente alimentando el cuerpo, sino estaríamos preocupándonos también por alimentar el espíritu o el alma. Son razones fundamentales que como cristianos necesitamos implementar de una forma constante para reconocer que buscar a Cristo y dejarnos seducir por Él es nosotros mismos respondernos a la pregunta que a Cristo en la lectura del Evangelio le hicieron. Entonces, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Es el acontecimiento el que pide precisamente la respuesta. En otro pasaje del Evangelio se nos presenta a un joven, una persona adulta, que le hace la pregunta a Cristo: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y de una forma similar, mas no de la misma manera, por ejemplo, al hombre adulto le responde: cumple los mandamientos y vive conforme a ellos. Hoy, a la pregunta fundamental que a Cristo le hace toda aquella multitud que a Él se acerca es, ¿realiza las obras de Dios? Para realizar las obras de Dios es aceptar a aquel a quien Él ha enviado. Y entonces nosotros reconocemos, como aquellos lo reconocieron, que era reconocer a Cristo, y después de reconocerlo y aceptarlo, es actuar conforme Él lo pide. Y actuar conforme Cristo lo pide, pues es aceptar su voluntad, es vivir con Él, es hacer vida de iglesia, es celebrar los sacramentos, es compartir lo que del Señor recibimos para hacer realidad el reino de los cielos y edificar esta vida de iglesia a la que Él nos ha llamado. Que así sea. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el reino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que ofrecemos.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por el mismo Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan con gozo un himno de tu alabanza. Padre Santo, eres en verdad y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María de la Torre, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección en la caridad. Recuerda, Señor, también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros reunidos hoy, celebrando y participando de este banquete divino de la Eucaristía, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, esposo de la Virgen, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, San Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San José Sánchez del Río, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Recemos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una espiga dorada fue el sol, el racimo que corta el Señor, se convertirá en camino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convertirá en camino de amor. Compartimos
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento de Pascua, infunde en nuestros corazones el vigor que anuncia este alimento de salvación por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. A ustedes y a cada una de sus familias les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz.